y también ha sido reconocido por una serie de fallos de sentencias constitucionales que han sido emitidas tanto por el Tribunal Constitucional como por el actual Tribunal Constitucional Plurinacional. La cláusula arbitral es también un contrato y por lo tanto se rige por las reglas que rigen a los contratos. Como ustedes ven ahí, las definiciones son clarísimas, es un acuerdo escrito por el cual las partes se obligan a someter esas controversias derivadas de un contrato de arbitraje. Controversias que son, reitero, sobre derechos disponibles que tienen las partes. Y el convenio arbitral es exactamente lo mismo, nada más que a diferencia de la cláusula arbitral que forma parte del texto de un contrato, el convenio arbitral es un documento distinto del contrato, pero que hace referencia al contrato para la resolución de las controversias. Entonces, en esencia son lo mismo, pero la forma de expresarlas, los instrumentos en los que están expresadas son diferentes, ¿no? La cláusula arbitral está inserta dentro del contrato y el convenio arbitral es un documento eh, distinto, pero que forma parte de ese contrato. Y al ser un contrato, la cláusula arbitral tiene su propia autonomía. Ya lo han debido ver también en términos teóricos. La cláusula arbitral la cláusula arbitral, sobre todo que está inserta en el contrato, es un contrato dentro de un contrato. Por lo tanto, como dice el parágrafo segundo del artículo 44, su anulabilidad, eficacia o validez es distinta a la nulidad, eficacia o validez del propio contrato. Entonces puede ser que un contrato sea inválido, ineficaz o anulable, pero la cláusula arbitral va a seguir vigente para las partes en tanto no se diluciden las controversias que surgen de ese contrato. Y como tal contrato, y como ya les comentaba, rigen pues para la cláusula arbitral las mismas reglas que para cualquier contrato civil. Y las dos reglas de oro es que no se pueden crear, que la cláusula arbitral crea derechos solamente entre partes y que no beneficia ni perjudica a terceros. Esas son las dos reglas esenciales del derecho civil y que rigen para todos los contratos, y exactamente pasa lo mismo en materia arbitral. Si en derecho civil o en materia contractual sin consentimiento no hay contrato, en materia de arbitraje, sin consentimiento tampoco hay cláusula o convenio arbitral. El consentimiento, y esto ténganlo siempre presente, y lo primero que debieran pensar ustedes cuando vean un arbitraje, cuando les llega a sus manos un expediente procesal para verlo por primera vez, lo primero que tienen que indagar es si las partes efectivamente han dado su consentimiento para poder resolver esas controversias por la vía del arbitraje. Y ustedes ven ahí en esta sentencia constitucional del año 2003, la 1008, dice que por principio general de derecho, en particular en materia civil y comercial, todo acuerdo, convenio o contrato solo puede tener efecto entre las partes que han suscrito el documento que lo contenga, lo que significa que las partes ni autoridad alguna pueden obligar a terceros a cumplir con las obligaciones allí descritas, ¿no? Ese es un elemento esencial. La cláusula arbitral rige única y exclusivamente entre las partes que han dado su consentimiento para tal cláusula arbitral. Y esto pasa mucho, y lo van a ver a lo largo de su vida, que existe una confusión respecto de quiénes pueden arbitrar. Y les doy un ejemplo. En algún momento, en Bolivia, cuando se analizaban la cláusula de solución de controversias, por ejemplo, en las escrituras constitutivas de las sociedades comerciales, se empezó a analizar si esa cláusula de solución de controversia alcanzaba también a Fundempresa, por ser Fundempresa la entidad registradora, y hubo
hubieron varios criterios de varios abogados reconocidos acá en Bolivia que decían que esa cláusula efectivamente, si se nombraba Fundempresa, debía también obligar a Fundempresa a resolver las controversias mediante arbitraje. Y esos fueron unos criterios bastante errados, en tanto que no se tomaba en cuenta el hecho de que si bien se nombraba a Fundempresa para que sea parte del arbitraje, no existía ninguna expresión del consentimiento por parte de Fundempresa para formar parte de esos arbitrajes. Entonces el consentimiento es un elemento centralísimo, sobre todo en legislaciones tan formales como son las legislaciones latinoamericanas en general, pero en legislaciones como la boliviana en particular, ¿no? En Bolivia se le da mucha importancia a la formalidad, al documento escrito, al documento protocolizado, justamente por esa tradición de desconfianza que existe en el ámbito jurídico y en el ámbito de las relaciones jurídicas. Entonces, en legislaciones como la boliviana, ese consentimiento no solamente debe existir, sino que se debe probar su existencia a través de un documento que conste por escrito y sea plenamente verificable por cualquier persona. Entonces, siempre tengan en mente el tema del consentimiento. No es un tema solamente boliviano, en varios reglamentos de arbitraje y en uno de los foros más importantes que hay a nivel internacional, por ejemplo, como es el CIADI, han debido escuchar hablar alguna vez del CIADI, que es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. El CIADI es un organismo del Banco Mundial que está dedicado exclusivamente a administrar controversias entre estados e inversionistas. Y la existencia del CIADI se deriva de un tratado internacional al que muchos países, Bolivia lo abandonó, se salió el año 2007, pero al que varios países se han adherido. Y uno de los elementos centrales en la construcción de ese tratado dice expresamente que el consentimiento es la piedra angular del arbitraje entre inversionistas y Estado. Y eso pasa, y eso aplica también al arbitraje comercial y a cualquier tipo de arbitraje. El consentimiento es la piedra angular de cualquier sistema de solución de controversias y solo quienes han consentido en resolver controversias de ciertas maneras pueden ser llamados a hacerlo en determinado momento. El otro elemento central que les decía al inicio es el principio de buena fe, también contenido en el artículo 3 de la ley 708 de conciliación y arbitraje, que establece que las partes proceden de manera honesta y leal con el ánimo de llegar a un acuerdo y acceder al medio alternativo que ponga fin a la controversia. Esto es importante no solamente desde el punto de vista del litigio, sino desde el punto de vista del asesoramiento previo a una persona, a una institución, a una compañía, a una empresa, para la construcción de su contrato y sobre todo para la construcción de la cláusula de solución de controversias que se va a insertar en ese contrato. Tiene que quedar clarísimo para quien va a suscribir ese contrato y va a ser parte del contrato, para sus abogados y para quienes luego vayan a conocer cualquier controversia que se derive de ese contrato, que lo que está ahí escrito en la cláusula de solución de controversias es un pacto que ha sido celebrado de buena fe y que tiene que ser cumplido también de buena fe. Es decir, que si hay se ha hecho un compromiso, si se ha adquirido una obligación de resolver las controversias mediante arbitraje de buena fe al momento de suscribir el contrato, esa misma buena fe debiera persistir también cuando surja la controversia y cuando una de las partes decida remitir la controversia a un arbitraje internacional o a un arbitraje comercial o a un arbitraje de cualquier tipo. Y ese elemento es difícil de entender, sobre todo es difícil de entender
para aquellos abogados que han estado inmersos en el ámbito jurisdiccional local durante mucho tiempo. Incluso cuando me ha tocado, por ejemplo, desde la Procuraduría ver algún arbitraje de alguna empresa pública, la empresa pública que había sido demandada ante alguna de las instituciones administradoras que se había solicitado un arbitraje para resolver la controversia, se resistía a aceptar la competencia del centro y a ir y responder y defenderse dentro del arbitraje. Pensaban que solamente con el hecho de decir que no eran parte y no presentarse, no hacer ninguna actuación, iban a resolver el tema, cuando independientemente de que las partes se presenten o no al arbitraje, existen los mecanismos para que los procedimientos continúen, y quien no se presente al arbitraje pues perderá la oportunidad de presentar sus defensas y de poder alegar su caso. Entonces se tiene que actuar de buena fe en todo momento. He visto otros casos en los que eh, alguna empresa, alguna persona ha sido demandada en el marco de una cláusula arbitral y ha intentado, por ejemplo, meter un amparo, un recurso constitucional, un amparo constitucional o un recurso de inconstitucionalidad, mejor dicho, respecto de alguno de los artículos de la Ley de Conciliación y Arbitraje para zafar del arbitraje, o u otras partes que han intentado penalizar a los árbitros para no ir al arbitraje. Entonces, ese tipo de actitudes lo único que hace es dañar la institución del arbitraje en países como Bolivia, que recién están empezando a formar una tradición de solución alternativa, de solución de controversias. Eso en otros países que ya tienen una tradición mucho más larga, como es la jurisdicción francesa o la inglesa, o en Estados Unidos, que a pesar de ser reciente, tienen instituciones fuertes. Ese tipo de, de vivezas, digamos, legales, no prosperan, pero lamentablemente en un sistema como el boliviano, donde los jueces todavía no están tan familiarizados con la institución del arbitraje, podría tener algún tipo de impacto y generar algún tipo de daño a la institución. Entonces, si se decide poner una cláusula de solución de controversias en la que se inserte la posibilidad de resolverlas a través del arbitraje, las partes tienen que actuar en consecuencia y respetar ese pacto, respetar esa palabra que han empeñado para resolver las controversias. En todo caso, siempre está el contrato, pero nunca falta alguien que se quiera avivar en ese sentido y presentar intentar desnaturalizar la esencia de lo que han pactado. Entonces, la buena fe es importantísima. La autonomía de la voluntad de las partes, por la cual nadie obliga a las personas a pactar una cláusula de arbitraje, lo hacen por su libre voluntad, pero ese hecho de hacerlo libremente también exige por contraparte que cuando surja la controversia y se decida arbitrar, también actúe de buena fe. Son los dos principios centrales que rigen en cualquier sistema jurídico, en cualquier país, en cualquier región de América o de Europa o de cualquier otra parte del mundo, la institución del arbitraje. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Continuamos. Doctor, buenas noches. Adelante. Disculpe, mi nombre es María Valeria Roca. Tengo una consulta. Si en un contrato tengo una cláusula arbitral, ¿es necesario que para que pueda comenzar mi proceso de arbitraje, igual firmemos un convenio arbitral entre las partes? Es decir, ¿es un requisito previo antes de comenzar con el proceso arbitral? No, la cláusula arbitral es previa. La cláusula arbitral siempre es preexistente a la controversia. El consentimiento, en las cláusulas arbitrales existe lo que se llama el consentimiento abierto o el consentimiento en blanco.
donde ambas partes dan su consentimiento para resolver las controversias en el momento que surja en, en una institución administradora del arbitraje bajo un reglamento específico. Cuando se perfecciona ese consentimiento, cuando se perfecciona esa oferta que han hecho ambas partes para resolver la controversia bajo el arbitraje, se perfecciona ya sea cuando se han cumplido ciertos requisitos que están establecidos en la propia cláusula o cuando una de las partes envía definitivamente la controversia para que sea la institución administradora la que lleve adelante el procedimiento arbitral. Entonces, es en ese momento en que se perfecciona, no existe un acuerdo posterior. La cláusula dice, una cláusula típica de arbitraje, por ejemplo, dice, en caso de que surja una controversia sobre la interpretación, ejecución o lo que sea de este contrato, las partes la someterán a un arbitraje ante tal institución administradora. Entonces ya la oferta de arbitraje está hecha y nadie puede retirar esa oferta a menos que modifiquen el contrato. Entonces, ¿cuándo se perfecciona el consentimiento? Cuando una de las partes la ejecuta, solicita a una institución administradora para que el arbitraje se inicie y resuelvan cierta controversia que ha surgido bajo el contrato. Entonces no existe un pacto posterior. El pacto, como les digo, por eso se hace al momento de suscribir el contrato que contiene la cláusula arbitral o al momento de suscribir el convenio arbitral. No sé si quedó claro. Ah, perfecto, perfecto, doctor. Claro, sí, sí, En quedó todo claro. caso, les voy a mostrar ejemplos más adelante de cláusulas arbitrales. Justamente en esta misma sección vamos a ver, porque quiero que entiendan también el concepto de cláusula escalonada para que sepan en qué momento se puede solicitar el arbitraje a una institución administradora. Como les decía, la naturaleza del arbitraje es que es un medio alternativo de solución de controversias entre personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, sobre derechos disponibles. ¿Cuáles son derechos disponibles? Aquellas controversias que no versen sobre temas que estén prohibidos por la Constitución Política del Estado y la ley. La Constitución Política del Estado establece toda una serie de temas que no pueden ser arbitrables. Los temas de orden público no son arbitrables. Aquellos que forman parte de los derechos inherentes a las personas no pueden ser, por ejemplo, sujetos de arbitraje. Nadie puede llevar a un arbitraje temas relativos a la comisión de delitos. Nadie puede llevar a un arbitraje temas relativos, por ejemplo, a la asistencia familiar de un niño. Nadie puede llevar al arbitraje temas relativos al acceso al sistema de salud o a temas relativos a los recursos naturales. Entonces hay toda una serie perdón, mejor dicho, no a los recursos naturales per se, sino a las formas de concesión de esos recursos naturales que son otorgados por las autoridades. Entonces hay toda una serie de temas que están vetados del arbitraje, pero todos aquellos que son derechos disponibles y que las partes sí pueden disponer, como les decía, cualquier tipo de los 5 derechos clásicos de propiedad, bienes inmuebles, participaciones en sociedades, derechos de propiedad intelectual, derechos de crédito y derechos contractuales, como por ejemplo las concesiones, sí pueden ser llevados a arbitrar. Y el otro elemento que me gustaría que entiendan es también la legitimidad que tienen los tribunales arbitrales para dirimir controversias. Y aquí me parece importante leer este párrafo de uno de los mejores libros que he visto sobre derecho arbitral, que se llama Teoría del arbitraje de Bruno Petit, que fue traducido por estas 3 personas que ustedes ven ahí, profesores de la Universidad París II de París, de la Facultad de Derecho,
Y el primero que ven ahí, el doctor Eduardo Silva Romero, de hecho ha sido uno de los abogados de Bolivia en varios de los arbitrajes, y ahí está contenido el entendimiento que se debiera tener de los tribunales arbitrales. Y dice el profesor Opetit que el arbitraje ya no puede reducirse a un puro fenómeno contractual, como lo reclaman los apasionados discursos críticos de un autor que él menciona, y dice que la naturaleza jurisdiccional de los tribunales arbitrales el día de hoy no es puesta en duda, aunque su origen siga siendo contractual. El arbitraje es una justicia privada, pero una justicia al fin y al cabo. Esta proviene de la voluntad de las partes de confiar a un tercero el poder de juzgar. El árbitro se ve investido de la jurisdicción en toda su plenitud, con la flexibilidad que autoriza el marco dentro del que es ejercido. Y ese marco procesal, señala, se parece cada vez más a los tribunales estatales. Y eso lo van a comprobar ustedes en esta clase. Van a ver cómo el marco procesal de los arbitrajes es sumamente amplio. Uno pensaría que casi no hay reglas o son muy laxas las reglas del arbitraje, o son muy amplias, muy generales, pero es todo lo contrario. En realidad el arbitraje está muy bien regulado por la ley 708 de conciliación y arbitraje, y está mucho más regulado aún por los reglamentos de las diferentes instituciones administradoras de arbitraje, y van a ver ustedes la posibilidad de regularlo incluso mucho más a detalle cuando las partes se reúnen y se ponen de acuerdo sobre ciertas reglas ya específicas que podría tener el procedimiento y que van a ser aplicables a la resolución de la controversia. Entonces, no solo que es un medio legal que está contenido en una ley, que está permitido por la Constitución Política del Estado, una institución totalmente que cuenta con un marco legal amplio, sino que es una institución jurídica también totalmente legítima. Es decir, los árbitros cuentan con la capacidad, con la competencia. Bajo la ley 708 se le llama competencia. Muchos sistemas jurídicos como el anglosajón no le llama competencia, más bien le llama jurisdicción. Entonces tienen la legitimidad necesaria para resolver las controversias y para que sus decisiones a través de laudos arbitrales tengan la fuerza necesaria para ser ejecutados y cumplidos una vez que son emitidos. Entonces no solamente es un mecanismo legal el arbitraje, sino que también es un mecanismo netamente legítimo. Los jueces por lo general tienden a negar la capacidad del arbitraje porque están inmersos en una lógica jurisdiccional, pero la verdad es que el arbitraje, mal que mal, resuelve mucho, eh, ayuda mucho a las partes privadas en la resolución de controversias. No es un mecanismo alternativo, eh, digamos, no es, no, es, no es tan barato como se piensa, pero si uno lo ve en términos de tiempos, al fin y al cabo, la eficiencia creo que compensa cualquier gasto que se pudiese hacer para poder resolver una controversia mediante el arbitraje. Siempre y cuando, obviamente, que las partes actúen de buena fe y no intenten judicializar el arbitraje en cierto momento. Existen, yo siempre hablo de instituciones administradoras que no son otra cosa que personas jurídicas que se dedican exclusivamente a administrar mecanismos alternativos de solución de controversias. Los únicos dos mecanismos alternativos de solución de controversias que son administrados por una institución en Bolivia son la conciliación y el arbitraje. La mediación todavía no está siendo administrada por ninguno de las instituciones administradoras, ni por la CAINCO, ni por la Cámara Nacional de Comercio, ni por CADECO, porque no existe aún un marco legal, y ese marco legal incluso a nivel internacional es bastante embrionario, es bastante, digamos, no está lo suficientemente desarrollado. Hay una propuesta
de ley de mediación por parte de la Comisión de Naciones Unidas sobre el Derecho Mercantil Internacional. La estaba viendo, entiendo, la Procuraduría estaba intentando armar algo para presentar un proyecto de ley, pero el día de hoy están regulados legalmente únicamente la conciliación y arbitraje. De ahí que existan solamente tres clases de instituciones administradoras: aquellas que administran exclusivamente la conciliación, aquellas que administran tanto conciliaciones como arbitrajes, que son mixtas, y aquellos que administran únicamente arbitrajes. En Bolivia, en la mayoría de los centros de las instituciones administradoras, mejor dicho, tienen el nombre de centros de conciliación y arbitraje, por lo tanto, administran estos dos tipos de mecanismos alternativos. Como ustedes ven ahí, son personas jurídicas, necesitan tener un estatuto, una personalidad jurídica, pero sobre todo necesitan tener un reglamento, como ustedes ven ahí en el artículo 15 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, en el punto 2, necesitan contar con los reglamentos de arbitraje. La Ley de Conciliación y Arbitraje es una ley bastante amplia, es una ley marco que permite la existencia de reglamentos de conciliación y arbitraje que las instituciones redactan, arman, discuten y aprueban de la forma más adecuada al tipo de personas que van a requerir los servicios de administración de mecanismos alternativos que ellos administran en sus instituciones. Entonces, el elemento central de estas instituciones es el reglamento, porque el reglamento es el que va a regir finalmente el procedimiento. También cuentan con listas de personas, de conciliadores y árbitros. Por lo general, lo que hacen estas instituciones administradoras, y tomando en cuenta la buena fe que debe existir en la resolución de controversias a través de mecanismos alternativos, es que miran mucho quiénes van a ser las personas, los abogados o cualquier otro tipo de profesional que van a formar parte de sus listas de conciliadores o arbitraje, o árbitros, mejor dicho, porque necesitan que sean personas idóneas, necesitan que sean personas que realmente le permitan a las partes llegar a una solución de sus controversias, donde no haya el riesgo, como existe, y esto sin hablar más mal del órgano judicial, pero no exista el alto riesgo que existe en las instancias jurisdiccionales de que se llegue a algún árbitro, de que se hable con algún árbitro para que tome determinada decisión, de que se les ponga cierto tipo de presión o de que se los influencie, por último, de manera indebida. Entonces, son muy cuidadosos las instituciones administradoras del arbitraje en elegir a las personas que van a formar parte de sus listas de conciliadores o de sus listas de árbitros. Y finalmente, algo importantísimo es la infraestructura con la que deben de contar, y esa infraestructura principalmente porque se necesitan espacios para llevar adelante audiencias, no solamente la sala de audiencias, por ejemplo, donde me ha tocado a mí estar, la Cámara de Comercio de Bogotá o la Cámara de Comercio de París o el CIADI en Washington, cuentan con instalaciones bastante grandes, por ejemplo, en los que en las audiencias se tiene la sala de audiencia y se pueden contar con lugares exclusivos donde van a estar los árbitros. Cada parte va a tener también su sala privada donde se va a poder reunir después de las audiencias, donde van a poder comer, cuentan con las facilidades de que cada persona pueda tener una computadora donde esté viendo las transcripciones, con el sistema de sonido, con el sistema de grabaciones, con cabinas de traducción, en caso de que sean arbitrajes que se lleven en más de 2 idiomas. Entonces realmente es una infraestructura fuerte que se necesita, que los centros necesitan financiarlos, y por eso digo que de cierta manera, al ser una justicia privada,
No es una justicia tan barata o tan accesible como se cree, pero si uno lo mira en términos de tiempo, como les decía al principio, es mejor resolver en un arbitraje que va a durar un año y medio o 2 años, a litigar una controversia en una jurisdicción, en las instancias jurisdiccionales durante 5, 6, 10 años, ¿no? Entonces esa es la evaluación, ese es el análisis que deben hacer las partes al momento de decidir si incluyen o no el arbitraje o si las controversias se resuelven por la vía ordinaria. Como les decía, las instituciones administradoras de arbitraje más reconocidas a nivel internacional que vamos a ver nosotros en este curso y con cuyos reglamentos vamos a trabajar son eh, la Corte Permanente de Arbitraje, que tiene sede en La Haya, y que funciona con el reglamento de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, conocido como CENUDMI. Y no tengan pena en pronunciar la C adelante de NUDMI, porque cuando alguien dice solo NUDMI se escucha bastante raro, sobre todo para nosotros los bolivianos que tenemos instituciones como la CESUD-CB, entonces es bastante común pronunciar CENUDMI. También vamos a ver el tema de la Corte de Arbitraje Internacional de París, que funciona con su reglamento de la Cámara de Comercio Internacional. Estas dos instituciones son las más reconocidas junto con el CIADI a nivel internacional. Las grandes corporaciones, los propios estados, cuando tienen arbitrajes con partes privadas, recurren a una de estas dos instancias o al CIADI. No he puesto el CIADI porque el CIADI es un arbitraje exclusivamente para arbitrajes de inversión, es decir, arbitrajes entre un estado y un inversionista. En cambio, los reglamentos de la CENUDMI y de la CCI son reglamentos para arbitraje comercial internacional. La Corte Permanente, dicho sea de paso, es un organismo intergubernamental que es como un anexo que está en el Palacio de la Paz, donde funciona también la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Y el reglamento de la CENUDMI es un reglamento hecho en el marco de las Naciones Unidas, entonces tiene todo ese respaldo de la ONU, el respaldo de los estados, la cantidad suficiente de árbitros que forman parte de la lista de miembros de la CPA. Entonces es un organismo, una institución muy reconocida a nivel internacional, una institución, se podría decir, con matices públicos muy fuertes, pero que muchas partes privadas la utilizan para resolver controversias, mientras que la Corte de Arbitraje Internacional de la Cámara de Comercio Internacional es netamente privada, como la Cámara, como la CAINCO acá en Santa Cruz, o la Cámara Nacional de Comercio, y es la corte por excelencia donde se resuelven los arbitrajes comerciales internacionales, que tienen el respaldo de una serie de grandes compañías transnacionales y todo lo que significa la Cámara de Comercio Internacional. Y en Bolivia, dos de los centros más prestigiosos de solución de controversias son el Centro de Conciliación y Arbitraje Comercial de Santa Cruz, con el reglamento de la CAINCO, y el Centro de Conciliación y Arbitraje en La Paz, con el reglamento de la Cámara Nacional de Comercio. El de Santa Cruz funciona aquí en las Torres CAINCO, y el Centro de Conciliación en La Paz funciona en el edificio de la Cámara Nacional de Comercio ahí en el Prado. Ambas instituciones resuelven muchos litigios entre partes privadas cada año, y también entre partes privadas y empresas públicas. Entonces tienen cierta experiencia ya en la administración de arbitraje y sobre todo para lidiar con entes públicos como son las empresas del Estado. Así que son buenas instituciones. He visto cómo trabajan ambas, sobre todo conozco el Centro de la CAINCO, y son bastante serias en el trabajo que hacen, bastante responsables, muy transparentes. Entonces son instituciones que realmente se han ido ganando un buen prestigio a nivel internacional, y esperemos
que lo vayan haciendo mucho más en el futuro, tomando en cuenta la posición geográfica de Bolivia y sobre todo la posición geográfica de Santa Cruz, ¿no? Entonces, por ejemplo, en América Latina, en Sudamérica al menos, por ejemplo, un arbitraje entre dos empresas que están en dos países distintos de Sudamérica es más fácil de encontrarse para llevar adelante audiencias en un punto medio como es la ciudad de Santa Cruz, y esperemos que eso se lo pueda lograr a futuro. Era una idea que teníamos al menos que impulsaba la Procuraduría en cierto momento para que la CPA firme un convenio de sede con Bolivia y tengan instalaciones acá para ir, digamos, creando ese ambiente de seguridad jurídica en nuestro país y de la posibilidad de que se lo utilice como un lugar donde puedan elegir las partes como un lugar cercano para llevar adelante esos arbitrajes. Entonces, esos son los 4 que vamos a ver en este curso. Vamos a ver sus reglamentos, y lo que vamos a ir haciendo es ir viendo cuáles son las etapas que se tienen que ir dando para desarrollar un arbitraje en el marco de la Ley de Conciliación y Arbitraje, y vamos a ver las distintas formas en que cada uno de estos reglamentos resuelve cuestiones similares y de cómo la autonomía y la voluntad de las partes juega un papel preponderante en el desarrollo de esos procedimientos. La Ley de Conciliación y Arbitraje, como ya lo han debido ver, es la norma legal que bajo el cual se desarrollan los arbitrajes en Bolivia. Es el marco jurídico procesal bajo el cual se aplican e interpretan los reglamentos de arbitraje, y bajo esta norma se determina la validez o no de las actuaciones procesales en un procedimiento de arbitraje. Es importantísimo, la ley procesal aplicable es uno de los elementos más importantes, es uno de los elementos centrales dentro del arbitraje, sobre todo internacional. Una de las cosas y lo vamos a ver luego, por ejemplo, una de las cosas que más peleábamos en la construcción del calendario procesal, cuando había algún tipo de demanda en contra del Estado boliviano, de algún inversionista extranjero, cuando tocaba negociar el calendario procesal, es decir, la norma específica que iba a regir el arbitraje, uno de los temas centrales de discusión y lo que más tomaba tiempo en llegarse a un acuerdo era el tema de la sede. La sede determina cuál es la legislación aplicable, y sobre todo la sede determina cuál es la norma adjetiva bajo la cual se van a poder realizar ciertas actuaciones en la jurisdicción local. Por ejemplo, al Estado boliviano en un arbitraje no le servía un país, no le servía que sea sede un país, por ejemplo, en el que su ley de arbitraje no contemplara la posibilidad de anulación del laudo. Mientras que sí le servían legislaciones, por ejemplo, como la legislación francesa o la legislación holandesa, en el cual no solamente se podía solicitar la anulación del laudo, sino, como en el caso de Holanda, por ejemplo, donde se podía presentar una impugnación del laudo, e incluso se podía llegar a una instancia de casación en la etapa de anulación del laudo. En el caso, por ejemplo, de la ley de conciliación y arbitraje, lo único que se puede presentar es la solicitud de anulación del laudo, y una vez que el juez decide si se anula o no se anula el laudo, ahí termina el arbitraje. En cambio, existen otras legislaciones que tienen segunda instancia, incluso la instancia de casación. Entonces es importantísimo saber y conocer cómo funcionan las leyes de arbitraje respecto a los lugares o a los países en los cuales se va a llevar adelante
el arbitraje respectivo. Los reglamentos de arbitraje, por su parte, son las reglas bajo las cuales las instituciones administradoras llevan adelante la resolución de las disputas o controversias que les son sometidas. Mientras que la ley de conciliación y arbitraje tiene un marco general respecto a cómo se va a llevar adelante el arbitraje, y sí se puede llevar un arbitraje completo en el marco solamente de la ley, pero los reglamentos lo que hacen es ir un poquito más a detalle sobre el procedimiento arbitral. Entonces son reglas complementarias bajo las cuales se llevan adelante los arbitrajes, y bajo nuestra ley, al menos, estos tienen que ser adecuados a la ley de conciliación y arbitraje y luego aprobados por el Ministerio de Justicia. Los actuales reglamentos, tanto de CAINCO como de la Cámara Nacional de Comercio, han sido modificados luego del año 2015 en que se promulgó la ley de conciliación y arbitraje. De hecho, el reglamento de CAINCO fue adecuado el año 2016, justo unos meses después de haber sido aprobada la norma. Ahí tienen ustedes, como les decía, están obligados a elaborar y aplicar sus reglamentos en el marco de lo establecido en la ley y por tanto hicieron un proceso de adecuación de los reglamentos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, buenas noches. Silvia Cardoso le habla. Adelante, Silvia. Doctor, tengo una duda. Nos estaba hablando acerca de que en arbitraje no se puede ver el tema de asistencia familiar y me ha dejado bueno, con la duda, ¿no? Porque vimos que en casos de conciliación sí podía llegarse a ver el tema de la asistencia familiar. Pero no es algo que un tercero pueda decidir. No es algo que se pueda llevar adelante en un proceso arbitral y que un tercero pueda decir, porque esa es una labor que está bajo la ley exclusivamente delegada al juez. Sí pueden las partes de común acuerdo decidir cuánto va a ser el monto de la asistencia familiar, pero si existe una controversia, la única vía aceptable para resolver esa controversia es la vía jurisdiccional. Está bien, doctor, muchas gracias. Y de hecho, si no me equivoco, la ley de conciliación y arbitraje excluye de su ámbito el ámbito familiar. Luego, además de la ley, de los reglamentos, tenemos las resoluciones u órdenes procesales en las que se decide el calendario procesal. Cuando hablo de calendario procesal, no solamente hablo de un calendario de plazos y de fechas en que se deben cumplir ciertas actuaciones procesales, sino que calendario procesal es el nombre genérico que se le da al documento que va a regir a detalle las actuaciones procesales según las particularidades de la controversia y según las particularidades de las circunstancias que rodeen a esa controversia. Es decir, si existen partes, por ejemplo, que están en diferentes lugares, el demandante está en Argentina, el demandado está en Perú y el tribunal arbitral está en Colombia. El demandante habla solamente inglés, los peruanos hablan castellano, pero algunos de los árbitros hablan solamente francés. Entonces son temas que se tienen que resolver en una primera resolución u orden procesal sobre cómo van a funcionar durante el arbitraje. Y eso se decide en este documento que en términos generales, por lo menos en la jerga del arbitraje comercial y del arbitraje comercial internacional, se llama calendario procesal. Por lo general están no enmarcadas, pero están, tienen que estar enmarcadas en la ley de conciliación y arbitraje, en el reglamento, y finalmente
en una orden procesal inicial. Es decir, todas estas particularidades debieran estar de alguna manera contenidos y no debieran vulnerar ninguno de estos instrumentos jurídicos. Pueden estar contenidos, como les decía, en el acta de instalación del tribunal arbitral. Esa es por lo menos la práctica de la CAINCO. En la primera audiencia de instalación definen ciertos aspectos procesales que las partes necesitan definir. En el caso de la Cámara de Comercio Internacional se lo plasma en un documento que se llama acta de emisión. En la CPA se tiene la práctica de que el tribunal arbitral, una vez que las partes han llegado a un acuerdo, se plasma ese acuerdo en una orden procesal, y existen formas mixtas para respecto del documento, del cual pueden estar contenidos todos estos elementos. Tengo una pregunta para ustedes, si alguien me la puede responder. Cuando tienen estas clases vía Zoom, ¿lo hacen de corrido durante las 2 horas? ¿Tienen un pequeño break? ¿Cómo hacen? A veces nos dan 10 minutos. ¿En cuánto tiempo? Al medio, una hora. Luego Son una hora. En una hora nos dan break, ¿no? Perfecto, nos daremos 10 minutitos hasta las 8:20 y luego tenemos 40 minutos para concluir la clase. ¿Está bien? Gracias. Perfecto, doctor. Gracias. Okay. Está bien, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. ¿Ya estamos? Empezaremos la segunda parte de la clase, por favor. Una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha podido ver un arbitraje? ¿Nadie? Hemos visto videos nada más, creo. Pero la no. mayoría. Hemos visto videos. Ok, Simulacros, doctor. ok, perfecto. Pero nadie le ha tocado llevar un arbitraje ni nada. Creo que no. Ok. Bueno, continuaremos. Doctor, buenas noches, mi nombre es Jenny. Una consulta, no me queda claro el tema de un arbitraje donde el demandante está en un país, el demandado en otro lugar, y el lugar donde se va a hacer el arbitraje en otro lugar. Ese tipo de situaciones tendrían que ser las partes las que tienen que ponerse de acuerdo dónde va a realizarse el arbitraje, o cómo es, doctor. Sí, les pongo el ejemplo de los casos de Bolivia, por ejemplo. Nos demandaba una empresa española, digamos Iberdrola, por decir algo. Iberdrola, sus abogados podían estar en Madrid y en Nueva York o en Washington. Nosotros estábamos en La Paz, en el Alto, y nuestros abogados estaban en París. Y algunos miembros del tribunal arbitral podían estar en Argentina, otro en Colombia y otro en Londres. Y la sede del arbitraje podía ser La Haya, Holanda. Entonces son elementos sumamente complejos, y cuando eso pasa, por ejemplo, uno de los principales obstáculos es la hora. Entonces, ¿cuándo se considera que los plazos vencen? Y nosotros poníamos, por ejemplo,
para Bolivia, las 6 de la tarde, o pones la hora de algún lugar, ponemos 6 de la tarde, hora boliviana. Entonces, para quienes estaban en Europa, eso era 2 de la tarde. Entonces son elementos, y el otro tema era, bueno, con Iberdrola no pasaba porque eran españoles, pero por ejemplo en el caso de South American Silver, que eran canadienses, el arbitraje se llevaba en castellano y en inglés. Entonces había que definir en qué idioma se iban a presentar los escritos, si se iba luego iba a haber una traducción de esos escritos que iba a ser presentada por las partes, en cuánto tiempo después de la presentación del escrito se iba a presentar la traducción, si las pruebas iban a ser traducidas o se iban a presentar en el idioma original, etcétera, etcétera. Entonces, una serie de complejidades que también pasa a nivel local. Puede ser que una parte esté en La Paz y otra parte esté en Santa Cruz y que litiguen en el centro de arbitraje de Cochabamba. Entonces son toda una serie de elementos que pueden pasar. Hay que ver, por lo general, ni la cláusula arbitral ni los tratados de inversión, que son los que contienen estos mecanismos de solución de controversias, dónde va a ser la sede o una serie de temas específicos que las partes lo tienen que discutir primero, y si no son las partes las que pueden resolverlo, lo resuelven junto con el centro, o si ya está constituido el tribunal arbitral, el tribunal facilita que se lleguen a acuerdos, o si no lo decide. Entonces hay una serie de mecanismos para acordar todos estos elementos que les voy a ir comentando a lo largo del curso. Doctor, Adelante. Fernando Hopi le habla. Pero en este caso, doctor, sobre la cláusula, uno puede en el documento ya decir dónde va a ser la sede, ¿no? De ambas. Uno Puede ser de un lugar a puede, otro, pero ya puede ya pactar, ¿no? Es decir, dónde va a ser la sede donde se va a llevar, si es que hay alguna controversia, ¿no ve? correcto. Y de hecho nosotros hemos tenido controversias donde se ha pactado la sede en términos ambiguos. En el contrato, por ejemplo, que se firmó con Jindal, decía la sede será en cualquier parte del territorio nacional. Y Jindal alegaba de que era el territorio nacional de cualquier país del mundo. Entonces se tuvo que hacer la presentación de unos escritos breves, donde cada parte le decía al tribunal cómo interpretaba y presentaba los documentos que respaldaban esa posición, y al final fue el propio tribunal el que decidió que la sede era en Bolivia. Era cualquier parte del territorio nacional, pero boliviano, no de cualquier parte del mundo. Entonces son temas que debieran ser resueltos en la cláusula arbitral, pero el problema es que cuando se está suscribiendo un contrato, todos son amigos, ¿no ves? Todos están de buenas, todos están felices por suscribir el contrato, por entrar en la relación contractual, y como que se tiran esos temitas a segundo plano, que luego ya cuando surge la controversia uno dice, bueno, a lo mejor debía haber redactado de mejor manera o pactado algún tema adicional. Entonces, por eso decía, puede ser que el contrato resuelva estos temas de sede, de idioma, de legislación aplicable, pero por lo general no lo hace, ¿no? Y son cosas en que o las partes se tienen que poner de acuerdo, o el tribunal lo va a tener que inferir de la interpretación del contrato. ¿Algún otro comentario? Doctor, buenas noches. Sobre el idioma, no me queda claro, doctor, si existe un traductor o después cómo, no sé, porque si usted bien habla que se puede llevar con otros países que no hablan el idioma español o al revés, ¿cómo solucionan ese tema? Cada parte contrata su traductor. Lo que hacíamos nosotros era en litigios donde habían dos idiomas, presentábamos el escrito en nuestro idioma
en el idioma, en castellano, y en un tiempo de 2 semanas presentábamos la traducción para la contraparte. Y en la audiencia se contrataban traductores de ambos idiomas, alguien que traducía al inglés y alguien al castellano. Ah, ya. Gracias, doctor. Está bien. Entiendo por dónde va la pregunta, porque el tema de las traducciones en el ámbito judicial es mucho más complejo, porque se tiene que elegir y tomarle juramento, pero el arbitraje está, como les decía, por eso la buena fe es fundamental para que funcione este mecanismo, y es mucho más informal, ¿no? Y por eso va a depender mucho de lo que las partes pacten y los acuerdos a los que lleguen sobre cómo va a funcionar este tema. Vamos a ir justamente, hay una sección donde vamos a tratar el tema de idiomas, porque es un tema que también lo contempla la Ley de Conciliación y Arbitraje y los reglamentos que vamos a estudiar. Ahí, por ejemplo, como les decía, el calendario procesal puede estar contenido o en un acta de instalación, como es la práctica de la CAINCO, o en un acta de emisión, como es la práctica de la CCI, o en una orden procesal, como es la práctica de la CPA. Y aquí, por ejemplo, les muestro, esta es un encabezado del acta de instalación del Tribunal Arbitral en el marco de la CAINCO, de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz. En el caso de la CCI se utiliza un documento que se llama acta de emisión, y les voy a mandar luego ejemplos a sus correos para que también tengan. En el caso de la CPA se llama orden procesal. La orden procesal número 1, la primera actuación, la primera decisión que emite el tribunal arbitral para poder desarrollar el arbitraje es la orden procesal número 1, donde contiene todos estos aspectos que vamos a ver luego. O como en este caso, por ejemplo, el caso de Guaracachi contra el Estado boliviano, Rurrelec, mejor dicho, contra el Estado boliviano, fue al mismo tiempo un acta de constitución del tribunal arbitral y una orden de procedimiento número 1. Entonces, dependiendo de las características de cada arbitraje, se va a utilizar el instrumento que disponga el reglamento específico para poder expresar e insertar todo el desarrollo que va a tener el procedimiento arbitral. Entonces, habiendo visto qué es la Ley de Conciliación y Arbitraje, qué es el reglamento de arbitraje y qué es el calendario procesal, es importante que sepan cómo funciona la relación que existe entre cada uno de estos instrumentos. La Ley de Conciliación y Arbitraje es la lex arbitri, es la norma adjetiva, es el paraguas, el marco bajo la cual está inserto el reglamento de arbitraje. El reglamento de arbitraje se constituye en una lex specialis de la Ley de Conciliación y Arbitraje y por tanto de aplicación preferente. En ese sentido, si la Ley de Conciliación y Arbitraje para algo establece un plazo y el reglamento establece otro, se aplica el reglamento, porque las partes están en el marco de la autonomía y la voluntad de las partes, aceptando los plazos del reglamento de manera preferente a los plazos de la Ley de Conciliación y Arbitraje. Y por eso es que hay que ver y hay que notar el lenguaje que utiliza la Ley de Conciliación y Arbitraje. Casi todos los artículos, las disposiciones de la Ley de Conciliación y Arbitraje dicen, salvo acuerdo de parte. Es decir, cuando no haya acuerdo de parte, se aplica lo que dice la Ley de Conciliación y Arbitraje. El hecho de acudir a un reglamento específico, de utilizar un reglamento específico, ya es un acuerdo de parte sobre todo lo que contiene ese reglamento. Así como el contrato es ley entre partes, el hecho de que se decida acudir a un reglamento, ya las partes están aceptando todo el contenido de ese reglamento, incluyendo forma de elección de árbitros, forma de
constitución del tribunal arbitral, forma y requisitos de presentación de los escritos, plazos, formas de comunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Al momento de elegir un reglamento, ya se está aceptando el contenido de ese reglamento que funciona como lex specialis respecto de la ley de conciliación y arbitraje. Entonces, si el reglamento dice, por ejemplo, que para la presentación de tal escrito o para la elección de tal árbitro, si la ley de conciliación y arbitraje establece un plazo tal y el reglamento establece otro, se aplican los plazos establecidos en el reglamento porque ese es un acuerdo de partes sobre cómo va a funcionar el procedimiento arbitral. Y el calendario procesal, contenido en un acta, resolución u orden, también funciona como lex specialis respecto del reglamento. Porque el lenguaje del reglamento es muy similar al lenguaje de la ley de conciliación y arbitraje y dice, salvo acuerdo de parte, esto es lo que va a pasar. Y el calendario procesal es el que contiene ya todos los acuerdos de las partes sobre ciertos aspectos que están muy amplios, ambiguos o que no están debidamente regulados ni en la ley de conciliación y arbitraje ni en el reglamento de arbitraje. Lo que decíamos ahorita, la ley de conciliación y arbitraje ni el reglamento te van a regular qué pasa cuando el arbitraje se lleva en partes que están en 2 o 3 o más países distintos. Eso ya uno lo va regulando en el calendario procesal de acuerdo a las características propias de ese arbitraje, ¿no? Entonces tenemos la ley de conciliación y arbitraje, el reglamento de arbitraje, que es una lex specialis, y el calendario, que es lex specialis del reglamento, que contiene absolutamente todos los acuerdos. Esto va a ser un poco extraño para ustedes, y es extraño incluso para partes en Bolivia y para abogados en Bolivia que han llevado adelante arbitraje en alguna de las instituciones administradoras en Bolivia. Y les pongo un ejemplo. En un arbitraje que tuvimos aquí en Caínco, justamente, nosotros mandamos una propuesta de calendario procesal donde decíamos, entre otras cosas, ¿no? Poníamos, por ejemplo, que para las audiencias las partes podían apoyarse con presentaciones de PowerPoint, pero que esas presentaciones de PowerPoint solamente debían poder incluirse documentos o pruebas que hubiesen sido presentadas junto con los memoriales. Esa era una propuesta, por ponerles de ejemplo entre muchas otras, ¿no? A los abogados de la contraparte, a los que les hicimos llegar la propuesta, no quisieron saber nada de la propuesta y dijeron, no, 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 todo el reglamento, todo el reglamento. Les dijimos a los árbitros, necesitamos regular esto porque no dice en el reglamento si se pueden utilizar presentaciones de PowerPoint, no dice cómo van a ser las audiencias, simplemente habla de audiencias en términos generales. Tampoco el tribunal arbitral tuvo miedo de utilizar sus poderes de dirección y control del procedimiento arbitral, y llegamos a la audiencia sin saber si se podía utilizar o no un data, ¿no? Entonces, la contraparte sí llevó un data, sí llevó una presentación en PowerPoint, mientras que nosotros solamente teníamos nuestra exposición ante el tribunal arbitral. Entonces ese fue un primer elemento donde dijimos que no sabíamos qué contenido tenía ese PowerPoint, si iba a meter la contraparte algún documento que no era parte del expediente procesal, que era una prueba de reciente obtención, o era un documento indebido o que nadie conocía, y que ese aspecto debió haber estado regulado de manera previa. Entonces, en la forma de litigación local, el tema del calendario procesal es una rareza, pero es un instrumento sumamente importante a la hora de llevar adelante un procedimiento arbitral. Y por eso se los estoy transmitiendo a ustedes como parte de una buena práctica para llevar adelante arbitrajes incluso locales. Doctor, Y adelante, adelante.
El reglamento de arbitraje supone que tendría que ser, o sea, la reglamentación de lo que establece la ley. ¿No? En este caso, si tengo yo la ley, la 708, no se supone que la reglamentación tendría que haber sido elaborada en base a la ley, ¿no? Ahora, me quedo, o sea, tengo dudas porque, o sea, ¿cómo puede un reglamento estar por encima de una ley? Porque la propia ley lo permite. Porque la propia ley lo permite. Y les leo, por ejemplo, les doy un ejemplo en cuanto a la designación de árbitros, por ejemplo. El artículo 62, parágrafo 2, dice, salvo acuerdo de partes, en el arbitraje con 3 o más árbitros, cada parte designa un árbitro, salvo acuerdo de partes. Entonces ya la propia ley te está permitiendo modificar esa parte de la ley. Le está permitiendo a las partes acordar algo diferente respecto a la forma de designación de las partes. Si las partes no lo acordaron, ahí sí se aplica la ley. Y el reglamento justamente lo que hace es reglamentar esas partes que están muy amplias y adecuarlo a su propio procedimiento. Pero los reglamentos utilizan también el mismo lenguaje, dicen, salvo acuerdo de partes, tal cosa. Lo que permite también que las partes adapten el procedimiento arbitral. Y por eso, el primer elemento de que les hablé, la primera diapositiva, tenía que ver con el principio de autonomía de la voluntad de las partes. Y esa es la informalidad y esa es la eficiencia que tiene el arbitraje como mecanismo alternativo de solución de controversias, que las partes pueden adecuarlo de la mejor manera a la controversia que tienen y a las circunstancias que se dan en el momento del surgimiento de la controversia y que se van a tener que encarar durante todo el procedimiento arbitral. No sé si con eso respondo la pregunta. Sí, gracias. Perfecto. Y de todas maneras, he puesto aquí justamente lo que decía, lo que preguntaba en este momento, fue algo que se discutió en un arbitraje que se tuvo respecto de la aplicación de la ley boliviana o del reglamento de arbitraje. Y ahí, en ese momento, estaba vigente la ley 1770, la ley de arbitraje y conciliación, y justamente el planteamiento de los abogados bolivianos era parecido a su pregunta en este momento. Decía, la cláusula arbitral dice que para el arbitraje se va a aplicar la ley 1770 y el reglamento de arbitraje. Y tenían exactamente el mismo razonamiento suyo. Decían, pero la ley es un instrumento legal jerárquicamente, que está jerárquicamente por encima del reglamento, entonces se debiera aplicar la ley. Pero no es así como funciona, y este razonamiento permite entender justamente esa parte. Y se los leo. Dice, en primer lugar, el artículo 2 de la ley 1770 menciona como el primero de los principios que regirán al arbitraje el de libertad, que consiste en el reconocimiento de facultades potestativas a las partes para adoptar medios alternativos al proceso judicial para la resolución de controversias. En segundo lugar, el artículo 7 es claro en determinar, en general, el carácter supletorio de la ley respecto a las reglas que las partes deseen convenir. Y como les decía, la ley es general y se utiliza supletoriamente cuando el reglamento no diga o tenga oscuridad sobre algo, y el reglamento funciona como lex especial, tiene preferencia sobre la ley. De manera más específica, el artículo 39 deja a las partes la facultad de convenir el procedimiento al que deberá someterse el tribunal arbitral o de adoptar reglas de arbitraje establecidas por la institución administradora del mismo. En tercer lugar, el artículo 19.2 faculta a las partes a encomendar la administración del arbitraje y la designación de los árbitros a entidades especializadas que son las instituciones.
Y culmina diciendo, y esta parte es de lo más importante, las partes hicieron uso de esa libertad y con base en la autonomía de la voluntad, decidieron someterse al reglamento CCI y encomendar a esa institución la administración del caso, encomienda que es clara en la medida que surge de la incorporación del reglamento en su totalidad y que no ha sido objeto de expresa exclusión por las partes. Por eso digo que es importantísimo que se entienda, por eso he hecho toda esta introducción antes de entrar en el tema procesal, para que todos entiendan cómo funciona la institución del arbitraje, cómo funciona la aplicación de la ley, cómo se utilizan los reglamentos de arbitraje, que son los que con los que generalmente uno trabaja. Si ustedes someten un arbitraje a la CAINCO o al centro de arbitraje que haya en Sucre, o al Centro de Arbitraje de La Paz, de la Cámara Nacional de Comercio, están aceptando expresamente también el uso de esos reglamentos. Y eso lo dicen los propios reglamentos, por eso los reglamentos tienen una parte donde dice cualquier referencia que exista en una cláusula arbitral al centro, ya sea de la CAINCO o la Cámara Nacional de Comercio, implica una aceptación de sus reglamentos y las reglas internas para llevar adelante el arbitraje. Entonces, por eso tienen que entender cualquier decisión, cualquier palabra, cualquier indicación de la cláusula que se haga en la cláusula de solución de controversias de un contrato va a ser importante a la hora de adjudicación de competencia a un centro de arbitraje específico. ¿Queda claro esta parte? ¿Alguien tiene alguna duda al respecto sobre cómo funciona la relación entre ley, reglamento y calendario procesal? ¿No? Esa es la relación exacta. Si el calendario procesal no dice algo, se aplica recién el reglamento. Si el reglamento no dice algo, se aplica la ley de conciliación y arbitraje. Entonces va de lo más general, va yendo a lo más específico. Por eso funciona, tanto el reglamento como el calendario procesal funcionan como lex specialis de la ley de conciliación y arbitraje. Y el lenguaje que utiliza la ley de conciliación y arbitraje es justamente para dar prioridad a la autonomía y la voluntad de las partes. Si no existe acuerdo en tal cosa, se hace tal cosa. Todas las cláusulas de la ley de conciliación y arbitraje son, todas las disposiciones de la ley de conciliación y arbitraje son disposiciones por defecto. O sea, se utilizan cuando las partes no se ponen de acuerdo en algo. Y todas las disposiciones le dan la potestad a las personas de hacer ejercicio de esa voluntad y de tomar sus propias decisiones sobre cómo se va a regir el procedimiento arbitral. Por eso es que no, estas leyes de conciliación y arbitraje, y de hecho la ley de conciliación y arbitraje boliviana, utilizan como referencia de texto la ley modelo de arbitraje de la CENUNMI, de la Comisión de Naciones Unidas, porque ya está elaborado el texto, entonces los países lo que hacen van adecuándolo a lo que dice su constitución, a lo que dicen otras normas procesales, etcétera, etcétera, y construyen sus propias leyes de conciliación y arbitraje. Y eso fue lo que pasó. Yo participé en la redacción de esta ley de conciliación y arbitraje, de la 708, y eso fue lo que pasó justamente en 2014, que hubo un proceso de construcción de la ley de conciliación y arbitraje que lideraban el Ministerio de Justicia con la Procuraduría y se incorporó al sector privado porque son ellos los destinatarios de la norma. Entonces se trabajó mucho con el Centro de Conciliación y Arbitraje de La Paz y con el Centro de Conciliación y Arbitraje de la CAINCO, y se construyó la norma, porque se necesita que tenga digamos, que sea lo más eficiente posible la ley para que pueda permitir adecuar el procedimiento a las controversias que van a ser resueltas mediante arbitraje.
Y ahí ustedes ven, por ejemplo, el artículo 47 de la ley sobre reglas de interpretación, el parágrafo 2 dice: cuando una disposición de la presente ley se refiere a un acuerdo de partes celebrado o por celebrar, se entenderán comprendidas en ese acuerdo todas las disposiciones del reglamento de arbitraje que las partes hayan decidido adoptar. Entonces, si se adopta un reglamento específico, si ustedes deciden utilizar el reglamento de la CENUNMI o el de la CCI o el de la CAINCO o el de la Cámara Nacional de Comercio, están aceptando la forma en que se va a llevar adelante ese procedimiento según el reglamento que ustedes han elegido. Por eso es importante que conozcan los reglamentos y vean cuál creen que es el más adecuado para resolver controversias de tipo contractual. Otro elemento que es importantísimo que entiendan es el concepto de cláusula escalonada, que ya lo han debido ver en los dos, en alguno de los dos módulos, en alguno de los tres módulos previos, pero la cláusula escalonada es básicamente una cláusula que establece ciertos pasos que se deben cumplir de manera previa al inicio de un arbitraje. ¿Y por qué es importante este elemento? Porque es un elemento competencial o jurisdiccional para que el tribunal arbitral pueda empezar a administrar un procedimiento. Por lo general, las cláusulas de solución de controversias establecen que previo a llegar al arbitraje, las partes deben intentar resolverlas de manera directa a través de negociaciones, y por lo general ponen un plazo, por ejemplo, para resolver esa controversia. Dicen: en caso de que surja una controversia, las partes intentarán resolverla mediante negociaciones en un plazo de 30 días, 60 días, lo que sea. Si cumplido ese plazo, las partes no han podido resolver la controversia, podrán enviar la conciliación. Si la controversia no puede ser resuelta mediante conciliación, las partes la remitirán a arbitraje. Entonces, si se pacta una cláusula escalonada, como se las estoy mencionando en este momento, no se pueden saltar los mecanismos e irse directo al mecanismo siguiente. Tienen que agotar todos los pasos que están establecidos en la cláusula escalonada antes de llegar al mecanismo correspondiente. Entonces, si surge la controversia y han dicho que se tiene que negociar durante 60 días, no pueden, luego de 15 días de surgida tienen que agotar ese plazo de 60 días, tener algún tipo de acercamientos, de conversaciones durante esos 60 días. Si no es posible resolverla, pasa al siguiente mecanismo, y si no es posible resolverla mediante ese mecanismo, pasa al siguiente. Entonces va desde lo más simple, que son las negociaciones directas, hasta lo más complejo, que es el procedimiento arbitral. Doctor, Y ahí les muestro. Adelante. la molestia, doctor. ¿Podría plantear una pregunta? Adelante, por favor. Doctor, quería saber si es que el hecho de ignorar esta cláusula escalonada en un futuro dentro del proceso de arbitraje o en algún momento posterior puede generar algún efecto. Es decir, por decirle, argumentar que se ha ignorado la negociación o la conciliación para llegar al arbitraje. Esa sería mi consulta, doctor. Sí, le da a la contraparte la posibilidad de plantear una excepción de incompetencia. Porque en tanto no se agoten las vías previas, el tribunal arbitral no es competente para conocer la controversia. Esa es la consecuencia jurídica. Y sobre todo funciona en los plazos largos. En los tratados de arbitraje, algunos tratados de arbitraje decían, por ejemplo, que si surgía una controversia entre el Estado y el inversor, iban a intentar resolverla
en el plazo de un año. Por lo general decían 12 meses y habían perdón, 6 meses y había algunos que decían un año. Entonces, muchos de los inversionistas esperaban ese plazo y en la fecha que se cumplía el plazo presentaban su solicitud de arbitraje. Otros intentaban hacerlo antes y el centro transmitía y el Estado boliviano les decía no, estamos todavía en el periodo de negociaciones, no puede conocer y esperaban a que se cumpla el plazo. Entonces, por lo general, tiene que haber una comunicación. Si se tiene una cláusula escalonada, tiene que haber una comunicación que haga conocer a la contraparte la existencia de la controversia. Un correo electrónico, una carta notariada, algún tipo de notificación que les diga, señores, ha surgido una controversia respecto a la ejecución de esta parte del contrato, por favor intentemos resolverla en el marco de la cláusula de solución de controversias. Y en la fecha, a partir de la fecha en que se notifica la otra parte de la existencia de la controversia, empieza a correr el plazo para agotar la primera instancia, luego la segunda instancia, luego la tercera instancia. Aquí les muestro, por ejemplo, tienen ustedes en pantalla una cláusula escalonada que tenía justamente el contrato de Jindal. Decía, en la eventualidad de producirse y mantenerse alguna discrepancia entre Jindal y la SM en relación al contrato, cualquiera de las partes podrá convocar a una reunión extraordinaria de partes. Si la discrepancia no se resuelve en esa instancia, la controversia será elevada a los máximos ejecutivos de cada parte. Y de ahí recién decía, en caso de no llegarse a un acuerdo, cualquiera de las partes podrá atenerse a lo establecido en el numeral 42.3 de la presente cláusula. Y el 42.3 decía, si no puede ser resuelta conforme al procedimiento establecido en la 42.1, que era esto, será resuelto mediante arbitraje. Entonces tenían que haber agotado, primero intentar resolverla en una reunión extraordinaria de parte, luego intentar resolverla a través de los máximos ejecutivos de cada una de las partes y recién era posible presentar la controversia ante un tribunal arbitral. Entonces eso también va a ser importante cuando ustedes construyan la cláusula arbitral para que sepan que todo lo que están escribiendo en esa cláusula tiene que ser o va a ser cumplido en su momento de la manera en que está escrito. Si dicen que primero se tiene que ir a negociaciones antes de arbitrar, cuando surja la controversia tendrán pues las partes que sentarse y negociar durante el plazo que diga la cláusula de solución de controversia, y si no establece un plazo, por lo menos que exista la constancia de que se ejecutó el acto o se utilizó el mecanismo previo para poder ir al arbitraje. Porque si a mí me presentan un arbitraje directamente sin utilizar un mecanismo previo, lo primero que voy a decir momento señores, este tribunal no tiene competencia porque no se han agotado las fases previas de intentos de resolución, y en tanto no se agoten, ustedes no pueden conocer la controversia. Entonces, por eso es importante que tengan claro este concepto de cláusula escalonada, porque les va a tocar ver, les va a tocar mirar y va a ser lo primero que uno lee cuando le hablan a uno de arbitraje es la cláusula arbitral. Y en la cláusula arbitral y como parte del contrato uno primero mira las partes la parte demandante y la parte demandada pueden ser parte del arbitraje, y el segundo elemento es si tiene competencia el tribunal arbitral sobre la base de esa cláusula. Entonces son elementos que tienen que conocer y analizarlos en el momento en que conozcan un arbitraje. Sí, Adelante. Adelante, adelante. Su micrófono está apagado, Andrés. le preguntaré, doctor, disculpe, es que hubiera sido lindo ver ese cuadrito, el anterior que nos presentaba, ¿no? Para, Se lo pongo en pantalla.
Es, Sí, sí, respectiva. con gusto. Deme un segundo. Eso Ahí de está. la cláusula, sí. Arriba en la cumbre tenemos, dicen, la eventualidad de producirse y mantenerse alguna discrepancia entre Jindal y la, segura es la empresa siderúrgica del Mutum, Correcto. al contrato, dice, cualquiera de las partes podrá convocar una reunión extraordinaria de partes. Esto me parece factible, me parece factible. Pero la segunda no, quizás por una mala redacción o estaba predestinado, digamos, a que fracase esto, ¿no? Dice, si la discrepancia no se resuelve en esa instancia, la controversia será elevada a los máximos ejecutivos de cada parte, a Jindal y, bueno, empresa siderúrgica del Mutum. Pero, ¿qué tal si una de las partes, me atrevo a decir la empresa siderúrgica, que es la Jindal, que no eleva jamás esto a sus ejecutivos, entonces quedamos truncos? ¿Cómo avanzamos? ¿Qué hacemos para llegar al escalón de más abajo? ¿No? O sea, quizás tiene algún mecanismo, alguna redacción alterna a esta situación en que una de las partes es negligente por dolo, por mala fe, etcétera, etcétera. Correcto. A ver, hay dos temas ahí. Voy a ir por el segundo, sobre cómo. Siempre hay formas de demostrar que se intentó agotar una instancia y demostrar que la parte contraria obstaculizó el hecho de haber resuelto en esa instancia. Podría ser una carta de la SM a Jindal solicitando que los máximos ejecutivos se reúnan en tal fecha. Nunca acepta, no responde, no hace nada. Insiste una vez más, no acepta, no responde, no hace nada. Un último aviso y le dice, si esta vez no me responden, voy a llevar al arbitraje. Eso es algo que un tribunal arbitral va a entender y va a decir, aquí hubieron intentos de agotar instancias, pero hubo una parte que obstaculizó y por lo tanto tengo jurisdicción para continuar con el arbitraje. Hay un elemento que se debe tomar en cuenta, que lo han debido llevar ustedes, y es que el tribunal decide sobre su propia competencia. Ustedes han debido llevar el principio de competencia de la competencia. Entonces, esos elementos hay que dejarlos escritos, hay que dejarlos los documentos, porque el arbitraje mucho depende de la posibilidad de probar que se hubiese o no se hubiese hecho algo durante, digamos, durante la relación contractual. Ese es un primer elemento de cómo lo pruebo. Sí, siempre hay formas de probar. El segundo elemento es, y que usted lo dice correctamente, hay que fijarse lo que uno escribe en los contratos. Seguramente esta cláusula se la redactó en base a las atribuciones que tenían en el contrato de riesgo compartido los gerentes o el directorio o cualquiera que haya sido la máxima instancia ejecutiva de las partes. Entonces uno tiene que adecuar y por eso es bueno ser muy cuidadosos al momento de elaborar una cláusula de solución de controversias para que luego, y siempre pensando en la posibilidad real de que lo que se está escribiendo ocurra, ¿no? Para que luego no hayan confusiones y se pueda, y lo que uno escriba pueda ser perfectamente realizable en el plano real. Muchas gracias. Con gusto. Ya son las 9, pero si tienen alguna consulta o alguna otra pregunta, por favor adelante, o si no, lo dejamos ahí hasta el día de mañana. Doctor, Sí, doctor, buenas noches. muy breve. Hasta mañana. Muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal de Zoom. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas Hasta mañana, doctor. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Chao, chao, chao.